Era médica, tenía estabilidad, pero renunció. Hoy gana más dinero gracias a YouTube, y esta es su historia. A ver, imaginemos a un profesional que dedica una década entera, 10 años, a dominar una disciplina súper compleja. Una barbaridad de tiempo, sí. Totalmente. Años de estudio exhaustivo, guardias de 24 horas, un coste de oportunidad brutal para alcanzar lo que todos consideramos la cima del prestigio social, que es la medicina. Claro, el estatus definitivo, digamos. Exacto. Pues en paralelo, y casi como quien no quiere la cosa, esta misma persona logra construir una audiencia enorme, de más de 230.000 suscriptores en Internet hablando de su carrera. Que se dice pronto, 230.000. Es una locura. El guión tradicional nos diría que esto es llegar a la cima absoluta. Pero la historia que traemos a esta inversión a fondo arranca justo cuando esta persona decide romper ese guión. Dar un volantazo radical. Eso es. Decide abandonar el prestigio médico, dejar atrás esa audiencia masiva y empezar de cero absoluto. Y cuando digo cero, hablo de un proyecto nuevo con una cuenta seguida por, creo que eran 77 personas. 77, sí. Un contraste brutal. Madre mía. Hoy exploramos precisamente por qué la seguridad profesional tradicional se está convirtiendo en una especie de trampa de cristal. Y ojo, porque el foco de este análisis no debería quedarse solo en la simple anécdota de una reinvención personal. Claro, va mucho más allá. Totalmente. La historia de Clara, esta médica que acaba convertida en estratega digital de alto nivel, es en realidad una autopsia de un cambio macroeconómico que ya tenemos encima. Un cambio de paradigma, ¿vamos? Eso es, el concepto mismo de ventaja competitiva en el mercado laboral ha mutado por completo. Lo que antes te garantizaba seguridad institucional, hoy, muy a menudo, te garantiza un estancamiento. Vale, vamos a desgranar esto, porque el viaje empieza con un choque brutal de realidades. Sí, una colisión entre la teoría y la práctica. Exacto. Para entender por qué alguien deja una carrera así, hay que ir al momento en que Clara se muda al Reino Unido, allá por 2021. La premisa era inmejorable, a ver. Sobre el papel era perfecta. Claro, un sueldo muchísimo más competitivo que aquí en España, mejores condiciones laborales teóricas y, bueno, dominar el inglés en un entorno de élite. Lo que cualquiera afirmaría, vamos. Pero claro, la práctica clínica, y muy específicamente en el departamento de oncología, le mostró otra cara de la moneda. Y lo fascinante aquí es cómo la proximidad constante a la enfermedad crítica actúa como un catalizador psicológico implacable. Te cambia los esquemas por completo. Te los destroza. En oncología médica te enfrentas a diario a la fragilidad extrema de la condición humana. Ves a pacientes que han ahorrado toda su vida para la jubilación y de repente no tienen la salud física para disfrutar de ese tiempo. Qué duro, la verdad. Mucho. Y eso genera una reprogramación profunda de los valores de cualquiera. Las métricas externas de éxito, como llevar un fonendoscopio o tener un título, pues se vacían de significado frente a métricas internas como el control de tu propio tiempo. Es que es como si la carrera médica, o a ver, cualquier carrera corporativa potente, fuera un tren bala de superlujo. Me gusta esa imagen. Sí, fíjate, desde el andén, toda la sociedad admira a los que logran subir. El tren va rapidísimo, los asientos son comodísimos, hay exclusividad, pero una vez dentro te das cuenta de que no tienes absolutamente ningún control sobre las paradas. Ni sobre la ruta, claro. Eres un pasajero pasivo. Exacto. Y lo más aterrador es que al mirar por la ventanilla ves que el tren va a 300 kilómetros por hora, pero en la dirección opuesta a la vida que realmente quieres vivir. Es que esa metáfora capta a la perfección el problema de agencia. El sistema médico, por su propio diseño, te exige que subordines tu autonomía a las necesidades del hospital. No te queda otra. Y no es un fallo del sistema, es que es su característica principal. El sacrificio, las horas extras invisibles, no tener control sobre tus horarios, todo se asume como parte de la vocación. Y claro, ante esa rigidez, la reacción de Clara no fue dejarlo todo de golpe al día siguiente. No, eso habría sido temerario. Intentó hackear un poco el sistema, ¿no? En 2022 decide pasar al modelo locum, que es básicamente ser una médica mercenaria o freelance dentro del sistema británico. Exacto. Vendía sus horas al mejor postor. A través de una aplicación, ella elegía turnos, departamentos, horas e incluso decidía qué semanas bloquear para poder viajar a España. Y además, al cubrir urgencias críticas, cobraba mucho más por hora.
Sobre el papel, esto parece la solución ideal para recuperar el control. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, a ver, no era este modelo freelance simplemente ponerle una tirita a una hemorragia. Estaba ganando tiempo, pero el sistema seguía estando roto. Es que lo has clavado. Resuelve el síntoma hoy, pero agrava la enfermedad a largo plazo. Este modelo freelance tiene una ilusión de control enorme, muy típica de la economía de plataformas. Claro, tú crees que eres tu propio jefe, pero no. Exactamente. Financieramente no hay progresión. Al salirte de la jerarquía de formación te quedas como un peón para siempre. Cobras más hoy, sí, pero destruyes tu crecimiento futuro. Y asumes todo el riesgo. 100% del riesgo. Ni vacaciones pagadas, ni bajas por enfermedad. Nada. Y la vulnerabilidad estructural era inmensa frente a los recortes del gobierno. Que empezaron a llegar, claro. Empezaron a presionar a los hospitales para gastar menos. ¿Y a quién apuntaron primero? A estos médicos freelance que cobraban tarifas premium. Lógico, eran el gasto más fácil de recortar. Pero fíjate cómo reaccionaron los hospitales para no contratarlos. Empezaron a exprimir a la plantilla fija apelando a su ética profesional. O sea, chantaje emocional puro y duro. Básicamente, les decían que no podían abandonar a un paciente forzando horas extras. El sistema penalizaba a los que intentaban poner límites. Al ver a sus jefes así, Clara supo que su escalera estaba apoyada en la pared equivocada. Tenía que buscar otra pared, urgentemente. Y aquí es donde entran tres influencias externas, tres descubrimientos que le vuelan la cabeza. El primero es un blog, Vivir al Máximo, de Ángel Alegre. Un referente clásico en España, sí. Eso es, un ex ingeniero de Microsoft que dejó su puestazo en Seattle para vivir de Internet. Ese fue el primer contacto con esta idea. Pero el segundo descubrimiento es el que rompe sus esquemas matemáticos de cómo hacer dinero. Ah, el caso de los apuntes de la expareja. Esto es buenísimo. Es una pasada. Resulta que su expareja estudiaba Derecho. Coge unos apuntes que ya había hecho para probar sus propios exámenes, se tira una tarde adecentándolos y los sube a Internet para venderlos. Un trabajo de una tarde, ojo. Exacto. Y de repente esos apuntes empiezan a venderse solos, mes tras mes. Generaban más ingresos recurrentes por 3 horas de trabajo que lo que Clara ganaba trabajando por el salario mínimo en un Carrefour vendiendo videojuegos. Es un contraste brutal con el esfuerzo físico. Es que es como descubrir un fallo en Matrix. Es encontrar una máquina que clona tu esfuerzo, ¿sabes? Trabajas una vez, cobras infinitas veces. Y si conectamos esto con el panorama general, estamos viendo la diferencia abismal entre el intercambio lineal y los rendimientos asimétricos. Explica un poco eso para que quede claro. A ver, un médico tiene un modelo lineal. El coste de atender al paciente número 20 es el mismo esfuerzo y tiempo que el paciente número 1. Tu día tiene 24 horas, hay un tope físico. No puedes estirar el tiempo por mucho que quieras. Exacto. Pero en el entorno digital, el coste de distribuir un PDF con apuntes a 1000 personas en lugar de a una es cero. El problema es que nuestra educación formal solo nos prepara para el modelo lineal. Totalmente. Nadie te enseña a apalancar tu conocimiento así. Hasta que Clara se topa con el tercer referente, durante un Erasmus en Suecia. Descubre a Ali Abdaal. Otro nombre clave en este mundillo. Sí. En ese momento, Ali seguía siendo médico en el Reino Unido, pero alternaba sus guardias con un canal de YouTube que le generaba ingresos pasivos. Era la prueba viviente de que se podía hacer sin saltar al vacío a lo loco. Y esa mitigación del riesgo fue el empujón final. Clara lanza un canal sobre estudio y medicina. Aplica su disciplina médica a crear contenido y, bueno, la revienta. Llega a los 230.000 suscriptores. Una barbaridad. Pero claro, aquí volvemos a la línea temporal de antes. Se muda al Reino Unido, se choca con la oncología, cambian sus prioridades y entra en una crisis de identidad gigante. Lógico, su canal ya no reflejaba quién era. Eso es. Había creado un ecosistema masivo sobre productividad académica, pero ya no creía en eso. Tuvo parones, intentó reconducirlo, pero nada. Y entonces hace algo impensable. El gran pivote. Abandona ese canal enorme, lo deja atrás y lanza uno nuevo, en inglés, desde cero, centrado en marca personal y negocios online. Y ojo al dato, lo monetiza con solo 4 vídeos. Empezar de cero desafía la lógica, ¿eh? Pero nos enseña una lección brutal sobre el coste hundido. O sea, no quedarte en algo solo por el tiempo que ya le has echado. Exactamente. Si internamente ya no estás alineado, seguir ahí es fracaso asegurado. Lo que realmente marca la diferencia en su nuevo canal es la precisión técnica. Monetizar en 4 vídeos no es casualidad,
A ver, aquí tengo que hacer de abogada del diablo. Quien nos escuche puede pensar que esto es el típico sesgo de supervivencia, ¿no? Que tuvo suerte con el algoritmo, porque hay miles de canales que no ganan un duro en años. Es una duda muy razonable, claro. Pero la suerte algorítmica te da viralidad, no un modelo de negocio en 4 vídeos. Eso es pura ingeniería de sistemas. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que la mayoría de esos canales que fracasan operan como Mateus. Creen que el contenido es el fin. Esperan tener millones de visitas para cobrar las migajas de la publicidad de YouTube. Las métricas de vanidad, vamos. Eso es. Clara ignoró eso. Su canal era solo la punta del iceberg, un embudo de ventas. Hizo videos súper específicos para un nicho con dinero. Los sacaba de YouTube a una lista de correo y les vendía consultoría estratégica muy cara. O sea, necesitaba a 100 personas correctas, no a 1 millón de curiosos. Exacto. Ese es el sistema real. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de la industria? Porque lo que pasó después es casi cómico. Con este canal recién nacido, en pañales, la empiezan a contactar gigantes. Peces muy gordos. Creadores con 400.000 suscriptores pidiéndole consejo. Y hasta un equipo en Abu Dhabi que maneja a 6 millones de seguidores. ¿Cómo es posible que un imperio de 6 millones acuda a una cuenta con menos de 100 seguidores a pedir auxilio? Pues porque hay un abismo entre tener una audiencia y tener una infraestructura comercial. Claro, son cosas totalmente distintas. Muchos de estos gigantes crecieron por carisma, por llegar pronto a una moda o por subir vídeos todos los días sin parar. Pero no entienden los engranajes de la retención ni de la monetización. Les falta la estrategia de fondo. Clara tenía la ciencia detrás. Sabía cómo estructurar los primeros 30 segundos para que la gente no se fuera. Y sobre todo, sabía cómo convertir esa atención en ingresos, sin depender del capricho del algoritmo. Ese conocimiento es rarísimo. Una habilidad hiperespecializada y por tanto carísima. Y eso la saca de la medicina para siempre. El salto definitivo a las grandes ligas. Resulta que un antiguo compañero de Ali Abdaal, que ahora es el CEO de una agencia exclusivísima de creadores, se fija en ella. Hablamos de una agencia que solo trabaja con el 1% de los mejores canales del mundo. Palabras mayores. Le ofrece ser directora creativa. Y ahí Clara cuelga el fonendoscopio definitivamente. Y ella expone una tesis que asusta y fascina a partes iguales sobre hacia dónde va todo esto. Y los datos respaldan esa tesis. Estamos hablando de una industria, la de la creación de contenido, que en 2024 movió 205 billones de dólares. ¿Qué se dice pronto? 205 billones. Es una barbaridad. Y la consecuencia es que saber orquestar una presencia digital, tu huella en Internet, ha sustituido al currículum tradicional. Totalmente. A menos que seas médico o arquitecto, que necesitas un título legal para operar, la universidad está perdiendo el monopolio de demostrar tu valía. Y a ver, mucha gente sigue pensando que las redes son para hacer bailecitos y perder el tiempo, pero los clientes que asesora Clara rompen ese estereotipo por completo. Es que hablamos de negocios de alto nivel. B2B puro. Nos pone el ejemplo de un ejecutivo de 60 años que asesora al CEO de Goldman Sachs o un empresario que factura 250 millones al año vendiendo filtros de aire acondicionado. Gente con la vida más que resuelta. Y están invirtiendo millonadas en construir canales de YouTube. Y fíjate, esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué un empresario industrial de la climatización, que ya es millonario, necesita exponerse en Internet? Parece contraintuitivo, la verdad. La respuesta es escalar la confianza. En esos niveles corporativos, vender cuesta mucho, el proceso es largo. Si este hombre quiere vender su empresa mañana o cerrar un mega contrato, tener cientos de horas en vídeo demostrando que es el rey de los filtros de aire. Destruye cualquier fricción o duda del comprador. Exacto. Si el comprador te escucha 15 horas antes de la reunión, la venta ya está hecha. Es que es transformar tu conocimiento en un escaparate que trabaja 24 horas. A mí me recuerda a cuando saber leer y escribir era un privilegio de 4 monjes, ¿sabes? La alfabetización, claro. Eso es. Antes, saber leer te separaba de la pobreza y el trabajo manual básico. Hoy, entender cómo captar atención digital y empaquetar tus ideas es la nueva alfabetización. El paralelismo es perfecto y muestra el riesgo tremendo de no hacer nada. Si estos tíos multimillonarios de 60 años están invirtiendo en su huella digital para no quedarse atrás... Imagínate el riesgo para un trabajador normal. Exacto. La clase trabajadora que ignore esto corre el peligro de volverse invisible en el mercado en los próximos 10 años. Y por eso Clara no se ha quedado solo en su agencia exclusiva cobrando tarifas de 5 cifras. Ha montado una comunidad que se llama Proyecto 360. Buscando democratizar todo este conocimiento.
Sí, enseñar a profesionales normales a usar sistemas de inteligencia artificial y la psicología de la atención para proteger su futuro laboral, no como un truquito para escribir emails, sino como una herramienta de supervivencia. Al final, el mapa de ruta está clarísimo. Los incentivos del siglo XX se han roto. Las empresas te pasan el riesgo pero no te dan los beneficios. Te dejan estancado. Así es. La única defensa es adquirir estas habilidades que no dependen de cambiar tu tiempo directamente por un sueldo fijo. Lo que nos deja con una reflexión final que, a ver, creo que es para darle un par de vueltas. En el siglo XX coleccionábamos diplomas para que una empresa se dignara a confiar en nosotros. Esperando que alguien te diera permiso, sí. Exacto. Pero hoy, en el siglo XXI, el éxito va de construir un escaparate público en Internet para que el mundo confíe en ti directamente, sin intermediarios. Así que, viendo esto, ¿no será que hoy en día el verdadero riesgo profesional no es intentar algo nuevo en Internet, sino seguir confiando a ciegas en un currículum de papel metido en el fondo de un cajón?